Bienvenidos a su espacio Así Vamos, el programa de la Secretaría, de cada una de las secretarías que hacen parte de la administración municipal del proyecto Retomando el Camino del Progreso. Hoy nos encontramos con el gerente del estadio JJ Treyes del municipio de Turbo, John Bernardo Ochoa, a quien le damos la bienvenida. Un cordial saludo, muchas gracias por estar acá en este escenario y que podamos dialogar acerca de lo que aquí sucede y lo que pueda suceder positivamente hacia el futuro. Bueno, hablemos de John Bernardo. ¿Quién es? Bueno, yo soy una persona que llegué a Turbo siendo un niño en los años 70. Estamos hablando ya que tenemos un buen tiempo de vivir acá en el municipio, procedente de Andes, Antioquia, junto con mis otros hermanos y mis padres. De momento pues hemos estado radicados acá, excepto el padre que regresó a su tierra, y desde terminando la década de los años 70 me fui como involucrando en el tema del deporte, tanto con Hammer, que en paz descanse, y curiosamente primero yo empecé a practicar atletismo, después me retiré del atletismo, empecé por el ciclismo y él empezó con el atletismo. Luego ya yo quería en Turbo hacer, en el año, finalizando la década de los 80, estaba todavía en ciclismo, pero quería hacer en Turbo un trabajo social que fuera más masivo, y veía que el ciclismo era muy difícil porque los costos no permitían hacerlo, pero vi que en el fútbol sí se podía hacer un trabajo masivo, y fue entonces cuando a partir del año 89 comencé ya la tarea de reemplazar a una persona que estaba a cargo del Club Estrella 2000, Fernando Gómez, que vive en España. Durante ese tiempo pues empecé acá a organizar campeonatos con niños de escasos recursos, especialmente del barrio obrero, y junto con el comercio organizábamos unos campeonatos muy grandes donde participaban normalmente entre 20 a 30 equipos, y el comercio nos daba los uniformes y beneficiamos muchísimos menores, porque durante esos campeonatos que hicimos en varios años, creo que fueron 10.000 muchachos que logramos tener haciendo fútbol, y luego empezamos a conformar equipos para salir fuera de la zona. Incursionamos en lo que nos conocimos más, que fue en el pony fútbol, y seguí pues ahí haciendo el tema de dirigente, entrenador deportivo, y luego ya pues el exalcalde Jorge Luis Henao, en su época del gobierno 98-2000, pues me invitó al INDER. Antes de eso me había invitado al INDER el exalcalde Edgar G en el año 95, pero no quería, pues en el año 93, perdón, pero no tenía yo como la posibilidad de tener tiempo de suficiente de colaborarle en lo que era entonces la Junta de Deportes, que fue hasta el año 95. Y ya con Jorge Luis en el año 98-2000 estuve ahí, ya lo que era el INDER, lo que es el INDER hoy día, y seguimos también trabajando después de eso en el deporte normalmente. Y en el gobierno anterior, Daniela Ortiz volvió otra vez al INDER, y ahora pues me toca estar acá con el doctor William Palacio en el tema del estadio. Pues toda esa experiencia de años anteriores en el fútbol, en diferentes esferas deportivas, me han ayudado a tener pues ya como un mayor conocimiento de lo que es la gestión deportiva, y además la gestión de escenarios, que es muy importante, y lo que me compete ahora acá en el estadio. Bueno, John Bernardo, ¿se puede decir que usted es un turbeño? Porque tiene más de 30 años de estar viviendo aquí en nuestra localidad, y vemos que en el municipio de Turbo hay muchos deportistas, y ustedes, los Ochoa, los han sacado adelante. Sabemos también que uno de los grandes impulsadores del pony fútbol fue usted, que llevó a muchos niños a competir a la ciudad de Medellín. Bueno, sí, acá la prensa, a varios periodistas les sugería yo desde hace como 2 años que hicieran una crónica de los Ochoa, pues desde el punto de vista, porque en Turbo gran parte de la población ya contemporánea o hicieron atletismo con Hammer o ha jugado fútbol en los equipos que yo he mantenido, en los torneos que he hecho. Pero esa crónica nunca la pudieron hacer, o sea, ya se fue uno de los dos. Pero sí, nosotros hemos dedicado gran parte, ya son más de 40 años acá en Turbo, de los cuales son exactamente 25 dedicados al tema del deporte directamente, ayudando a que la sociedad avance, a que haya progreso por medio de la disciplina del deporte. Y esto creo que uno nace para eso. No es fácil ser dirigente deportivo, porque cuando usted
a ser dirigente deportivo siempre va a trabajar en escasez, con dificultades, a la voluntad de quien te dé una colaboración. Yo tuve la fortuna que a través del negocio de las bicicletas le pude invertir bastantes recursos del mismo negocio. Cuando en Turbo era muy bueno el comercio, al deporte del fútbol, muchísimo. O sea, nosotros, inclusive me di el lujo, cuando Hammer empezó el proyecto del atletismo, de patrocinar inicialmente su proyecto por allá en los años 85, 86, 87, casi llegando a los 90, todavía le ayudaba yo mucho con el tema del atletismo. Les regalaba plata para viajar, les daba uniformes y apoyaba mucho esa causa del atletismo. Yo, de todas maneras, pues esto lo hace uno con desprendimiento. Yo creo que los que trabajamos en este campo del deporte, constantemente hemos tenido la fortuna, cuando hemos estado, es de ayudar, bien sea dentro o fuera del gobierno. Yo pienso que uno no tiene que estar esperando que le den un cargo público para decir que va a hacer por las comunidades. Siempre uno, creo que puede hacer más cosas, tal vez inclusive estando fuera de los gobiernos, porque en los gobiernos a veces hay más dificultades, porque los recursos a veces no están más dispuestos. En cambio, a veces en el sector privado usted, pues, de diferentes sectores puede hacer muchas situaciones. Pero igual el sector público a mí me parece apasionante. De hecho, pues yo me he formado académicamente como administrador público y eso me ha ayudado muchísimo más para entender las sinergias que existen entre el sector privado y el sector público. Y el sueño mío siempre han sido las políticas públicas deportivas. De allí que en el año 2007, estando el doctor William Palacio alcalde, generamos una iniciativa popular. Nosotros recorrimos entre varias personas todo el municipio de Turbo, todos los corregimientos, y presentamos al alcalde para que nos apoyara llevando al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo que fue el 018 del año 2007, que quedó aprobado, mediante el cual se estableció un plan de desarrollo deportivo a 8 años que debería cumplirse hasta el año 2015. Ese plan de desarrollo ha servido para que estos dos últimos gobiernos pues tengan ya unos insumos de realmente en Turbo hacia dónde se debe apuntar para generar sostenibilidad en el sector de deporte y recreación, en la parte urbana y sobre todo mucho también para la parte rural. Yo tuve la fortuna hace 15 años en Turbo de empezar a resaltar el trabajo que hace, por ejemplo, el sector educativo en el sector rural, y logramos en el último gobierno, especialmente que tuve la oportunidad de estar en el INDER, nosotros le dimos mucha prioridad al sector educativo e hicimos que en Turbo se volviera ya parte de nuestro desarrollo, que los colegios tuvieran que tener transporte cada año para los juegos intercolegiados. Eso nos dio un resultado, y es que los colegios rurales superan a los urbanos, y eso a mí me ha dejado muy contento, porque es parte de una visión que establecimos de que el sector deportivo Turbo es muy fuerte a nivel rural y que solamente faltaban oportunidades, como desde ahora ya se está haciendo en este gobierno también, que los colegios rurales tienen transporte y tienen garantía y están superando ampliamente en deportes de conjunto, especialmente a los deportes urbanos. Bueno, John Bernardo, ¿usted ve que en esta y en las administraciones pasadas los deportistas como tales sí reciben mucha ayuda? Bueno, lo es claro es que el sector público es muy diferente hoy día a hace 30 años, a hace 20, a hace 15, inclusive a hace una década. Yo fui el primero que dije, cuando la ley de deporte salió, la ley 181, acá en Turbo creo que me atreví a decir públicamente, que la ley de deporte, si bien ayudaba a descentralizar, a descongestionar el sector, iba a ser muy nociva financieramente, porque le iba a dejar la responsabilidad directamente a los municipios, como efectivamente sucede. Pues no se compadece que Turbo tenga una población tan extensa, de más de 150.000 habitantes, y que la nación solamente elegire en el año el equivalente promedio de casi 1.100.000 pesos por habitante promedio, 1.100 pesos por habitante. Es decir, que si usted coge el presupuesto que manda la nación y le reparte a cada habitante de Turbo 1.100 pesos para deporte todo el año, no puede hacer absolutamente nada. Es verdad. Entonces, tenemos también otra dificultad, y es que en Turbo no tenemos empresas grandes como tiene, por ejemplo, Apartador, como tiene Bello, como tiene Itagüí, como tiene el mismo Medellín. Pero a diferencia de eso tenemos la condición humana, o sea, el capital humano, lo que decimos el talento humano. Entonces acá juega un papel muy importante la autogestión. De hecho, en Turbo uno ve que el sector rural
hace una autogestión impresionante. El sector rural de Turbo y de muchos municipios de Colombia, los campesinos cumplen fielmente la Constitución en el artículo 95, que son los deberes, pero como tal el Estado aún no es capaz de cumplirle a esta comunidad el artículo 52, que es el derecho al deporte, la recreación. Entonces yo pienso que siempre desde el sector público, en cualquier gobierno que tengamos de turno, va a ser muy difícil que el deporte avance. Nosotros hicimos un ejercicio, o sea, que avance de manera holgada en cuanto a finanzas. En el gobierno anterior tuvimos la osadía de establecer la tasa pro deportes, porque la ley del deporte así lo determina. La ley del deporte establece como medio de financiamiento del deporte, de financiar el deporte en Colombia, dice en un renglón muy claro que los ingresos, que las tasas o los impuestos que creen las asambleas departamentales y los consejos, dice, y las tasas que creen, que puedan crear. Y nosotros, con base en ese artículo de la ley 181, como sucede en varios departamentos, generamos un acuerdo en Turbo donde se creó esa tasa. Pero infortunadamente en la revisión jurídica del departamento consideraron que el Consejo se limitaba en funciones y no hubo una defensa de ese acuerdo. Ese acuerdo era realmente como la posibilidad de que las finanzas del deporte en Turbo fueran claras, porque nos estaba permitiendo hacer un recaudo diario de 2 millones de pesos, es decir, nosotros estamos recaudando por medio por año 720 millones, más la plata que mandaba la nación, que eran como 160 millones, más convenios que se pueden hacer con educación y salud en el municipio. Estamos hablando ya de un presupuesto de Turbo pasando los 1.000 millones, que efectivamente tuvimos 1.000 millones de pesos ejecutados en el año 1999, 2009, perdón, se ejecutaron 1.200 millones de pesos. Entonces el tema del deporte tiene que ver mucho con las finanzas. En este caso los alcaldes pues les toca buscar la manera de apalancar otros recursos que no sean tanto los de la nación, sino también recursos del municipio, para que la finanza sea muchísimo mejor y la cobertura municipal, tanto del INDER como de los diferentes sectores que tengan que trabajar con deporte, pueda cubrir las necesidades que tiene la población y las demandas que permanentemente mantienen. Usted está viendo Así Vamos, hoy desde el estadio JJ Treyes, acompañados del gerente John Bernardo Ochoa Mesa, hablando del INDER de Antioquia. ¿Cuál ha sido el apoyo que le ha dado al municipio de Turbo? Bueno, nosotros tenemos la fortuna, el municipio como tal, de contar con un gobierno histórico para Turbo en materia deportiva, que fue el del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, en el periodo constitucional del 2008-2012, 2011, perdón, y que facilitó hacer una inversión como la que tenemos acá en obra física cercana a los 25.000 millones, más el terreno que dispuso el municipio valorado aproximadamente de otros 5.000, 8.000 millones de pesos. Tuvimos esa fortuna de contar con ese respaldo y el municipio quedó con una infraestructura moderna, amplia, de muchas facilidades, donde hay muchos beneficios para la comunidad deportiva, especialmente para la comunidad en general también, que pueda asistir a los eventos. Y yo pienso que, hablando de Indeportes de Antioquia, que en ese gobierno también tuvo a una persona muy gomosa del atletismo, como es el doctor Julio Roberto Gómez Gaitán. En comienzo el estadio tenía un diseño de pista en carbonilla y él logró pues que se involucrara la pista sintética. Este proyecto tuvo algunas demoras, especialmente les quiero contar porque el estadio, los primeros estudios indicaban que el estadio se iba a hacer en la unidad deportiva. Casualmente, yo estaba en el INDER en el gobierno anterior, entonces le dije al alcalde de Tanilao que el estadio no debía hacerse en la unidad deportiva porque no cabíamos, o sea, íbamos a perder las canchas auxiliares, perdíamos el diamante de béisbol, perdíamos la pista de bicicross. Ustedes pueden mirar en la página del estadio www.estadiojjtreyes.com, donde tenemos la historia del estadio, o sea, el ABC del estadio, y ahí tenemos montado la imagen de los diseños iniciales cuando iba a ser la unidad deportiva. Pero yo diría que en cierta forma al doctor Tanilao me le tuve que atravesar porque él me decía que aquí iba a ser el Palacio Municipal. Yo le decía que a mí me había casualmente o digamos por causa en el año 2000 ayudar y dar mis conceptos como director del INDER de aquella época en el POT de Turbo,
Y si ustedes revisan el POT de Turbo del año 2000, esta zona quedó como expansión deportiva y quedó claramente que aquí se iban a construir unos escenarios grandes. Entonces le aumentar el doctor Tanilao que este espacio pues, debería ser para el estadio, que nosotros teníamos que pensar en ampliar los metros cuadrados por habitante, que son muy escasos para la población de Turbo. Y finalmente logramos llegar a un acuerdo y fuimos a Medellín. Ya estaban los estudios del estadio para la unidad deportiva. La unidad deportiva del estadio iba a ser de 6 carriles, iba a ser una sola tribuna, más o menos. O sea, era como una primera etapa. Yo recuerdo que en el año 2008, en el mes de noviembre, el departamento tenía de presupuesto para el estadio de Turbo 3.500 millones de pesos. Hablaban de una primera etapa. Pero con las modificaciones que nosotros hicimos, que logramos cambiar el sitio del escenario, pusimos 4.5 hectáreas donde hoy estamos, que me tocó pues afortunadamente liderar ese proceso. Pues ya ellos miraron, el gobernador le dijo, recuerdo que el gobernador le dijo al doctor Julio Roberto que hiciera un estadio grande, que cuánta plata necesitaban. Hicieron los cálculos y se dieron cuenta que necesitaban más de 20.000 millones y Indeportes Antioquia hizo un empréstito a la idea que justamente en este año 2013 ha debido pagar, para completar la cifra, el Indeportes Antioquia este año le paga a la idea un préstamo de 10.000 millones que beneficiaron pues al municipio de Turbo a través del estadio. En total, que hablar de Indeportes Antioquia con el deporte de Turbo y con el estadio especialmente, yo creo que es muy positivo. Inclusive en este gobierno nosotros hemos tenido en el estadio inversiones en el año 2012 hasta comenzando 2013 en 1.700 millones de pesos, que es una cifra muy considerable en cualquier escenario deportivo del departamento que se quiera invertir. Acá logramos entonces que se siguiera otra etapa de encerramiento del estadio en aluminio, celosía, cerca de 90 puertas, otros drenajes que faltaban acá que nos protegieran la pista, y eso nos permitió ya avanzar mucho más el estadio. Aún faltan otras etapas, pero nosotros tenemos que decir acá de la gerencia del estadio que relativamente nos ha ido muy bien en este gobierno con Indeportes Antioquia, que nos ha apoyado el escenario, que tienen perspectiva de sacar otra licitación por otros 1.000 millones para hacer un amoblamiento exterior, para completar lo que es la iluminación interna del estadio, además de la gestión que ha hecho el señor alcalde en Bogotá con el presidente de la República, que tiene una promesa de otros 3.000 millones para las torres de iluminación, que estamos trabajando para cuanto antes tener ese proyecto en los estudios de cálculos estructurales para las torres. Y también tendrá que ver ese proyecto con Indeportes Antioquia, porque prestará una asesoría técnica seguramente y ayudará a que el proyecto pues tenga una agilidad para que esa inversión se haga. El estadio en términos generales aún no ha sido terminado, falta, pero se puede utilizar casi en su totalidad, y en ese término yo pienso que la gestión de Indeportes Antioquia en Turbo ha sido determinante para que ese estadio esté en estas condiciones. Y es que la infraestructura del estadio JJ Trelles es muy bonita y no tiene prácticamente que envidiarle a otros estadios de Colombia. Está muy bonita en sí, y dice usted que le falta mucho más. Hablamos de la iluminación porque sabemos que no contamos pues con energía. Igualmente me imagino que hay que poner más techos. Contémosle a la comunidad qué más le hace falta a la infraestructura del estadio. Bueno, empecemos por lo último, no tanto los techos. El escenario como está, yo creo que en esta época reciente, futura, en el futuro inmediato de mediano plazo, no tanto el techo, está más bien confeccionado de esta forma, pero sí ya los complementos son tener unas bancas externas, unos módulos de otras tiendas externas, tener alumbrado público exterior, completar el alumbrado público, las tribunas norte, sur, oriental, que aún le faltan las redes. Toda la occidental tiene redes eléctricas. En el sector oriental nosotros queremos allí procurar que nos hagan un pavimento para establecer una escuela de patinaje en ese sector. Creemos que allí podemos sacar un módulo donde podamos atender siquiera unos 300 niños y niñas que patinen. Creo que es un sitio especial para eso, que es un sitio muy pasivo donde no transitan vehículos. Queremos en esa parte externa también generar unas canchas de microfútbol, unos módulos de baloncesto. Hay un área que aún complementada acá da unos usos amplios en materia deportiva y recreativa. Y otros módulos de actividad física. Queremos tener unos módulos exteriores también de parques infantiles. Es como lo que nosotros hemos soñado o queremos que el estadio tenga en su parte externa, de manera que permanentemente
tengamos escuelas deportivas funcionando. De hecho, hay algunas funcionando aquí en el estadio, pero queremos ampliar ese servicio para la comunidad y estamos trabajando para que Indeportes Antioquia nos haga el complemento de esas otras etapas y poder finalizar completamente el escenario. Bueno, es inevitable hablar de su hermano, que en paz descanse. Dicen que los homenajes hay que hacerlo en vida, pero desafortunadamente ya se hicieron cuando él ya partió de este mundo. Tenemos esta pista atlética que lleva por nombre Jamer Ochoa Mesa, que dejó también un gran legado de atletas y su nombre pues nunca se va a olvidar, porque fue un gran deportista y que hizo muy bien su trabajo también como entrenador. Yo recuerdo porque él era una persona con mucho empuje y él fue entrenador mío. A las 6 de la mañana me iba a tocar todos los días la puerta porque yo era muy floja para venir a entrenar todos los días. Era un entrenador muy comprometido con las personas que tenía a su alrededor. Una vez usted decía que Jamer no era un hombre que le gustara las cosas económicas, que no era apegado a lo material, porque lo que tenía y lo que el otro necesitaba fácilmente se desprendía de él por hacer feliz a alguien. Es así, verá, inclusive, pues tomando el tema del hermano, él dio todo por el deporte, o sea, inclusive más que por el deporte, y se desconoce muchísimo, Jamer dio todo por la educación, o sea, paradójicamente, porque nosotros tenemos una línea de trabajo y es que solo ayudamos a aquellos jóvenes o aquellos niños que tengan la intención de estar estudiando. Es una filosofía nuestra de hace muchísimos años y Jamer, sin ser nunca un secretario de Educación, consiguió bastantes becas universitarias a jóvenes de Turbo, fuera de Turbo, o sea, los exportó a la ciudad de Medellín, a otras ciudades colombianas, al exterior. Muchísimos muchachos viven hoy en el extranjero, viven en otras ciudades colombianas que lograron hacer sus carreras universitarias porque siendo buenos deportistas las universidades los becaron. Les confieso que el día de su muerte, el 25 de enero, nosotros estuvimos aquí en el estadio temprano los dos, hasta las 6:30 nos vimos, y ese día me di cuenta que él hizo una llamada antes de las 7 de la mañana a Ibagué para finiquitar el traslado de otro muchacho saltador de Garrocha, salto con pértiga, a la ciudad de Ibagué, esas horitas antes del fallecer. Ese muchacho hoy día está viviendo en Ibagué, ya es su campeón nacional en categoría menores. Y la última gestión que él hizo fue esa. En el año anterior había radicado en Puerto Rico a otro muchacho, Jorge Chaverra. Tenía ya listo que Camilo Chaverra debería irse para Medellín cuanto antes a seguir su carrera de salto alto allá, y había establecido tanto con Coldeportes como con la Liga de Antioquia que había que evacuar de Turbo este año 10 deportistas ya de atletismo a estudiar a Medellín. Entonces yo resalto él, aparte de su vida deportiva, fue también ese gran trabajo por la educación. James era una persona incansable, era el que iba a los colegios a que los muchachos fueran menos estudiantes, a que les dieran el permiso para los juegos intercolegiados, y su pasión fue que a través del deporte se podía educar y podían trascender, y muchos jóvenes y muchas personas hoy día son profesionales académicamente, no solamente en Turbo, fuera de Turbo. A mí me llaman inclusive muchachos que no me conocían a agradecerme porque tuve un hermano que les animó a ser profesionales. Hace 20 días en el Facebook me ubicó una psicóloga recién grabada que me llamaba a darme parte que él había terminado la carrera, que la había paralizado y que la había finalizado porque él la había animado a seguir estudiando. Y eso pues creo que fue una obra muy importante. Jamer nunca tuvo fortuna, todo lo reinvertía comprando Spy, completando los viajes, en gastos menores que tiene este deporte. Conseguía útiles escolares, regalaba calzado, regalaba ropa, regalaba comida, con tal de que los atletas siempre estuvieran animados en el atletismo. Sí. A mí todavía hoy día estoy pagando deudas que él dejó, que yo fui fiador de los últimos 2 computadores que se los robaron.
aún yo lo estoy pagando porque fue el fiador de ellos, pues para contar así como ciertos detalles de lo que él era. O sea, él no mantenía plata porque todo lo regalaba al deporte del atletismo y a la educación de esos muchachos. Es algo pues que uno se asombra. Yo digo que fue como un misionero del deporte a través de la educación, y eso fue como el legado que nos dejó, de que siempre hay que estar estudiando y que siempre habrá un camino del éxito, no siempre en el deporte, porque si el deporte te acompaña hasta cierta etapa de la vida, sigue la parte académica. Yo personalmente, que trabajo con fútbol, me alegro mucho más cuando un deportista que he tenido alguna vez recibe título en la universidad que cuando logra debutar en un equipo profesional. A mí me enorgullece y me pone más contento el que se gradúe en la universidad que el que juega profesional, pues que juega en los equipos, porque afortunadamente que juegan en los equipos profesionales tal vez no se va a agradar nunca en la universidad, y tal vez su carrera de fútbol no pueda que dure o no dure mucho. Entonces siempre nosotros le apostamos directamente a que escenarios como estos, a que estos espacios y a que toda iniciativa deportiva tiene que enfocar especialmente a los menores que siempre estén estudiando. Ese es lo que ambos desarrollamos. Yo sigo desarrollándolo solo. De hecho, muy pronto vamos a fundar ya una fundación social en su homenaje que se va a llamar Fundación Ochoitas, para seguir con ese trabajo de apoyar en Turbo por medio del deporte muchachos y muchachas que quieran seguir estudiando y haciendo deporte. Estamos ya en ese trabajo de que la fundación salga pues a la luz pública. Bueno, después de comerciales volveremos con John Bernardo Ochoa, el gerente del estadio JJ Treyes. Hoy que estamos en este programa Así Vamos, y hablaremos acerca de la Fundación Ochoita. Ya volvemos. Mi nombre es Leonor Medina Ortiz, actual señorita Turbo. Todos unidos construimos el Turbo del progreso que todos deseamos. Respeta las normas y haz que Turbo sea ejemplo de nuestra región por nuestra cultura ciudadana. Retomar el camino del progreso depende de mí, depende de ti. El juego y la recreación son importantes para los niños. Los semáforos en el municipio de Turbo ya están encendidos. Te invitamos a que acates las normas y respetes los turnos mientras el semáforo cambia. Unidos, retomamos el camino del progreso. Municipio de Turbo, retomando el camino del progreso. Mi mamá me enseñó a cepillarme los dientes 3 veces al día. Para tener dientes fuertes. Unidos, construimos el Turbo de progreso que todos deseamos. Respeta las normas de tránsito y haz que Turbo sea ejemplo de la región por nuestra cultura ciudadana. Unidos, retomamos el camino del progreso. Municipio de Turbo, retomando el camino del progreso. Una de cada 3 mujeres a los 50 años sufrirá de osteoporosis. La mejor forma de evitarlo es practicando el deporte. Desde niños podemos empezar a practicar algún deporte. Además de divertido, es importante para nuestra salud. A tus hijos, enséñales a sentirse saludables. Cuando el semáforo está en rojo, realizo un alto. En amarillo, me preparo para arrancar. Y en verde, tengo vía libre para transitar.
Si respetamos los semáforos, la movilidad en nuestro municipio será mucho mejor. Unidos retomamos el camino del progreso. Municipio de Turbo, retomando el camino del progreso. Estamos de regreso en su espacio Así Vamos. Hoy con John Bernardo Ochoa, el gerente del estadio JJ Treyes. John Bernardo, usted nos hablaba del proyecto Los Ochoitas o Fundación Los Ochoitas. ¿En qué consiste esta fundación? Mira, y televidente, les cuento que desde el año pasado, cuando Hammer consiguió con la Federación de Atletismo una sede para el campeonato nacional en Turbo, tuvimos muchas dificultades para conseguir recursos y ayudar a financiar ese evento. Yo recuerdo que en el mes de julio había un campeonato nacional en Boyacá, en Sogamoso, y James vino muy aburrido, me dijo que a pesar de que allá habían reafirmado el deseo de venir a Turbo al Nacional, porque era la primera vez que se iba a hacer un campeonato nacional en la categoría de menores fuera de las ciudades capitales, en toda la historia del deporte de atletismo en Colombia. Entonces era muy complicado usted traer delegaciones del Valle, de Bogotá, de Boyacá a Turbo, con el estigma que ha habido de la zona, de temas de violencia pasada y muchos temores. Entonces él estaba muy decepcionado. Y también me decía que estaba muy decepcionado porque no había podido conseguir pues empresas que nos apoyaran en el campeonato de atletismo. Entonces le dije, aquí tenemos que ponernos las pilas y montar una fundación para que cuando tengamos esos problemas de hacer un campeonato en Turbo, pues la fundación busque recursos y de pronto pueda generar un poco más de confianza en algunas empresas para apoyar los campeonatos que se sigan haciendo en la pista. Entonces me dijo, no, listo, hagámosle así. Empezamos a buscar el nombre. Y el nombre, nos reuníamos y el nombre no aparecía. Les cuento que 2 días antes del fallecer, que nosotros hablábamos nosotros si no hablábamos diario, hablábamos un promedio, día por medio, 1, 2, a veces hasta 3 horas, como planificando el tema de lo que había que hacer con los eventos, cómo conseguirlos, proyectando inclusive un proyecto que vamos a intentar a ver si en el municipio se establece, que tiene que ver con los espacios complementarios en la educación. Nosotros siempre pensamos que es muy necesario que en Turbo los muchachos cuando salgan del colegio acudan a estos sitios masivamente, con otros instructores, hacer otras actividades como se hace en Cuba, como se hace en Jamaica, como se hace en otros países centroamericanos que sacan muy buenos deportistas teniendo muy poco dinero. Y siempre nosotros tuvimos mucho aprendizaje de instructores cubanos que han venido a Colombia, que hemos hablado muchísimo con ellos, les hemos indagado cómo se desarrolla el deporte con poco dinero. Y una de las fórmulas es hacer complementos educativos en los escenarios deportivos. Y teníamos muy adelante esa propuesta. Entonces, 2 días antes recuerdo que le pregunté a Hammer, ¿se te ha ocurrido el nombre de la fundación? Y él se me quedó en silencio. Pero el día que nosotros tuvimos el sepelio de él, yo sentí, porque a él le gustaba mucho el nombre Ochoitas. A veces los correos electrónicos, él nombraba mucho con el nombre Ochoitas. Yo dije, no, pero realmente el nombre de la fundación debe ser este. Los Ochoitas. No, Ochoitas. Porque Ochoitas, él decía que Ochoitas eran esos niños, esas niñas, esos muchachos